buenas tardes a todos. Primero que todo, pues quiero agradecerles por la asistencia a esta charla de nómina electrónica. El objetivo, digamos, de este webinar es poder hacer toda la explicación del alcance de esta primera fase de implementación de nómina electrónica, poder también aclarar todas las dudas y las inquietudes que han surgido también durante esta implementación. Entonces, esperamos que esta charla sea muy provechosa para todos y que sea pues de su agrado. Vamos a hacer una agenda de 5 puntos. El primero de ellos va a ser una pequeña introducción, una breve introducción en la parte legal o en los aspectos legales en que está enmarcada esta norma o este cambio. Luego vamos a hablar de las precondiciones o los requisitos que tiene que tener el sistema HCM para poder generar esta información de nómina electrónica, toda la parte de parametrización. Seguidamente vamos a ver el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso, el procedimiento que se debe realizar para poder generar esta información en la forma que se espera? Vamos a seguir con el reporte dinámico. Este es un punto que yo creo que vamos a hacer un poco más de énfasis porque hemos notado que allí pues han surgido bastantes inquietudes. Entonces vamos como a tratar de explicar a fondo cómo es el funcionamiento del reporte, para qué nos sirve el reporte, cómo lo vamos a leer o a interpretar y pues cómo se genera. Finalmente, ya el último punto va a ser la sección de preguntas. En esta sección vamos pues a tomar atenta nota de todas las inquietudes que ustedes van a ir colocando en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a revisar cada una de ellas y vamos a dar pues la respuesta a cada una de sus inquietudes. Básicamente esa va a ser como la agenda del webinar, de la charla. Entonces, pues sin más que decir, vamos a pasar a nuestro primer punto. ¿Por qué surgió o por qué nació todo este tema de la nómina electrónica? Esto realmente ha sido un requerimiento legal establecido específicamente por la DIAN. Digamos que debido a todos los cambios que se han presentado en el gobierno con el tema de facturación electrónica, esto hizo que se necesitara también implementar este tema dentro de la nómina. ¿Por qué? Porque la nómina pues también es un rubro, digamos, que las empresas van a tener que reportar de manera electrónica. Esto surgió básicamente por la resolución 13 que se emitió el 11 de febrero de este año, y ya en la resolución 37 de mayo, del 5 de mayo de este año, se abrió, digamos, la posibilidad de ampliación de las fechas de implementación de esta norma en las empresas. Entonces, digamos que la DIAN se dio cuenta que este es un proceso que ha sido todo un reto para todos nosotros, tanto para las empresas del sector, digamos, tecnológico, que manejan la liquidación de nómina, como para ellos mismos, para la implementación en sus plataformas. Entonces, debido a esto, pues ellos lo que hicieron fue ampliar esos plazos para permitir que el proceso de envío o de transmisión de la información se haga en unos periodos establecidos. Esa implementación o ese comienzo del envío de la información se haga en unas fechas específicas. Ya más adelante vamos a ver en detalle esa parte, cuáles son las fechas. Y debido a esto, pues fue que se originó toda esta, digamos, discusión o todo este tema. ¿Qué es lo que la DIAN nos está solicitando? Ellos lo que requieren, digamos, en el cambio de la norma es hacer el envío de toda la información de nómina de las empresas que a partir de un empleado o a partir de que tengan un empleado van a tener que reportar a la DIAN.
Básicamente ese es el cambio que se presenta. Ellos ya requieren de que las empresas envíen esa información, transmitan esa información de manera mensual. Entonces, cada mes las empresas pues van a tener que empezar a reportar y enviar esa información de sus pagos de nómina. Actualmente, Softland implementó un modelo, digamos, para la transmisión de esa información mediante un tercero o proveedor tecnológico. Digamos que nosotros y los clientes que tienen HCM tienen su información ya, digamos, en un formato digital, ¿sí? La información ya está almacenada digitalmente, pero se tiene que hacer la transmisión. Esa transmisión la vamos a hacer a través de un tercero proveedor tecnológico, que en este caso es Cadena, y ese proveedor va a servirnos de puente entre la empresa o entre el cliente y entre la DIAN. Entonces, ese proveedor lo único que va a hacer es encargarse de transmitir esa información a través del formato que requiere la DIAN con una serie de datos adicionales que el tercero va a, digamos, a adjuntar a la información que se va a transmitir. Más adelante, como les digo, les daré un poco más de detalle de estos puntos. Entonces, básicamente todo este marco legal fue lo que originó este cambio o esta actualización. ¿Cuáles son las fechas de las que yo les hablaba que se dieron a partir de la última actualización emitida el 5 de mayo? Es que las fechas de implementación de este cambio se van a dar de la siguiente manera o de la siguiente forma, dependiendo del número de empleados que tenga la empresa. Entonces, las primeras empresas que están, digamos, obligadas a implementar esta norma o este cambio son las empresas que tengan más de 250 empleados. Estas compañías van a tener que hacer la implementación y empezar a hacer ya el envío de la información a la DIAN desde el 1 de agosto hasta el 1 de septiembre como fecha máxima para arrancar con el envío de la información. Entonces, estas van a ser las primeras empresas que pues van a generar esta transmisión de datos. Es importante aquí saber de que pues como todo en el país y en las normas, es un cambio que es dinámico. Digamos que se emitió una primera resolución, se emitió el cambio de las fechas, que es de mayo, y seguramente va a haber posibles aclaraciones más adelante. Es muy probable porque hay muchas, de todas maneras, ambigüedades o cosas que de pronto se quedan en el tintero o escenarios que todavía no están como contemplados claramente dentro de la norma. Entonces, esto puede ocasionar de que en algún momento la DIAN emita esas aclaraciones, emita esas digamos, escenarios contemplados ya enmarcados en la norma y seguramente en ese momento pues se lleguen a presentar otras actualizaciones, pero por el momento esto es lo que está definido en el marco de la norma. El segundo grupo de empresas que van a, digamos que están contemplados dentro de la norma y que van a tener un plazo hasta el 1 de octubre para empezar a hacer esa implementación y esa transmisión de información a la DIAN, son las empresas que estén entre 101 a 250 empleados. Esas son las empresas que van a entrar como en ese segundo grupo y que van a tener, pues, digamos, un mes más de plazo para realizar la implementación y el envío de la información. Luego tenemos las empresas que van con una agrupación de empleados de 11 a 100. Ellos van a ser el siguiente grupo que van a tener hasta el 1 de noviembre. Y finalmente vamos a tener las empresas más pequeñitas, que son las que tienen de 1 a 10 empleados. Ellos van a tener un plazo hasta el 1 de diciembre para empezar con la transmisión de la información. Teniendo esto presente, entonces, ¿qué hace Softland y qué hace HCM frente a este cambio de ley?
Entonces, digamos que desde todas las áreas de la compañía se empezó a trabajar fuertemente en este cambio. Digamos que, como les comentaba, esto ha sido todo un reto para todos porque, pues básicamente nos han puesto a correr a todos con este cambio. Porque de todas maneras es pues un poco complejo el envío de información o la información que solicitan es un poco extensa. Entonces hay que tener en cuenta de que esto igual es dinámico, ¿no? Es muy posible que cada vez se aclaren más cosas y cada vez pues sea más específico lo que la DIAN solicite. Entonces, teniendo esto en cuenta, una de las primeras requisitos o precondiciones que vamos a tener en el sistema HCM para generar esta información es la actualización de la versión. Digamos que en este momento la versión 7323 y la versión 701824 ya cuentan con la actualización que se requiere para poder generar la información de nómina electrónica. A partir de estas versiones se genera esta actualización para cumplir con este requerimiento de ley. Teniendo ya en cuenta de que contamos con esa actualización instalada, ¿qué más debemos tener en cuenta? ¿Qué más debemos hacer? Lo primero es que la nómina, la información de nómina electrónica, parte de la nómina que yo tenga liquidada en mi proceso normal de pago en la compañía. Aquí en este punto es importante resaltar de que no importa el tipo de liquidación que yo maneje en la empresa, ¿sí? Recordemos que acá manejamos empresas de todos los sectores y de todos los tamaños y de diferentes tipos de negocio. Entonces, seguramente cada una tiene un manejo diferente, cada una maneja unos tipos de liquidación diferente. Entonces, no importa si yo pago quincenalmente o pago mensualmente o semanalmente o catorcenalmente o quincenalmente. El tipo de liquidación va a seguir siendo el que yo sigo manejando. Aquí la diferencia es que para nómina electrónica yo debo consolidar esos pagos de nómina en un solo proceso, digámoslo así. No importa, yo sigo haciendo mis nóminas normal. O sea, si yo pago quincenal, sigo pagando quincenal. Si pago semanal, sigo pagando semanal. Eso no cambia. Ya aquí lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar un nuevo proceso donde ese proceso se va a encargar de consolidar esos pagos que hice en esos diferentes momentos en un solo paquete de información que es el que se va a ir a la DIAN. ¿Listo? Entonces, aquí se generan los datos por todo el mes completo, mes causado. Ese sería el primer prerequisito. Yo debo entonces contar con todas mis nóminas o con todo mi pago del mes para poder generar ese proceso, ¿listo? De alistamiento de datos. El segundo prerequisito es que yo debo tener una parametrización previa de conceptos, de los grupos de conceptos. ¿Qué sucede? Acá en este punto yo quiero hacer bastante énfasis porque esta parametrización es la clave para yo saber cómo voy a reportar los diferentes rubros o en las diferentes clasificaciones que me pide la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo manejar X conceptos en mi empresa, ¿sí? Pero según la interpretación que yo le dé, según el negocio que yo maneje, pues yo voy a tener que parametrizar esos conceptos en determinados grupos. O sea, en los grupos que yo lo voy a reportar es que yo debo de matricular los conceptos. Aquí es importante saber que en la actualización se crearon nuevos grupos de conceptos, pero también se tomaron grupos de conceptos que ya existían. Luego, hay muchos grupos que ya van a estar parametrizados, digámoslo así. Adicionalmente, en la instalación, cuando se crearon los grupos nuevos, se trató de hacer una especie de inserción de los conceptos mínimos de ley que deberían de estar dentro del grupo. Sin embargo, es muy importante que ustedes
cada uno revisen o hagan una lista de chequeo de todos los grupos de conceptos que va a utilizar nómina electrónica. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Muchos conceptos van a estar parametrizados, pero también seguramente habrán muchos conceptos que falta incluir en los grupos. O por el contrario, de pronto que ustedes, según la revisión, vean que, y según la interpretación, vean de que hay algún concepto que no aplica en determinado grupo y que debería estar en otro. Es muy importante también que tengan presente que no, digamos que los conceptos deben de estar en un único grupo, no deben de estar repetidos, ¿sí? Para evitar que de pronto se reporte doble un valor. Entonces, deben de revisar en qué clasificación va, o sea, ese concepto a qué grupo o qué clasificación de la DIAN pertenece y en ese grupo matricular, verificar que quede matriculado. Todos los conceptos, tanto de pagos como de descuentos, deben reportarse, deben pertenecer a una clasificación. Hagan de cuenta que esto es como si yo le mandara a la DIAN el comprobante de pago del empleado, porque esta información va detallada por empleado. Entonces, es como si yo le mandara a la DIAN el comprobante de pago. Entonces, de la misma manera, yo debo registrar todos los conceptos en los diferentes grupos en que aplique. Este punto, como les digo, es clave, es muy importante para generar correctamente la información que se va a enviar y para que sea consistente con lo que la empresa maneja. ¿Listo? Aquí entonces como un apoyo, digamos, a esa parametrización, desde tecnología y desarrollo se han generado también varios documentos. Uno de ellos pues es el LEAME que se genera cuando se hace el proceso de actualización o de instalación en el cliente de las versiones que les comentaba, la 7323 y la 701824. En esa instalación o en esa actualización de versión se genera el LEAME y ahí dentro de este especifica qué grupos de conceptos ya existen en el cliente, se van a tomar para nómina electrónica y cuáles son los nuevos. También se hicieron unos archivos en Excel, uno se llama nómina electrónica, grupos de conceptos, en el cual está el detalle de todos los grupos que se utilizan para generar la información de nómina electrónica y una breve descripción de los conceptos que van dentro de cada grupo y para qué es cada grupo. Entonces, básicamente, con esta información los clientes pueden hacer esa revisión y esa validación de que todos los conceptos estén en los grupos respectivos. También tenemos uno que se llama archivo de nómina electrónica. Ese archivo es como una especie paralelo con los campos que solicita la DIAN. Digamos que aquí la información que se va a enviar pues corresponde con la información solicitada por la DIAN. Entonces, es importante que ustedes sepan cada dato o cada campo más bien que se va a enviar en el archivo a la DIAN, de dónde lo trae, ¿sí? De qué dato el sistema lo está generando. Entonces, en este archivo ustedes van a poder ver cada campo efectivamente de dónde se va a sacar o de dónde se va a generar. Entonces, esta información es también importante que ustedes la lean, la conozcan y pues puedan hacer la parametrización según lo que ustedes consideren y manejen en cada una de las empresas. Listo. Esos dos ítems son básicamente, y pues la actualización, es básicamente lo que se requiere para poder generar la información de nómina electrónica. Como ven, básicamente es la parametrización de grupos y ya tener los datos de la nómina del mes. Esos vendrían a ser nuestros prerequisitos para poder pasar al siguiente paso, que ya es el proceso. El proceso como tal es el que me va a consolidar toda la información de la nómina en una sola tabla, ¿sí? Que es de donde se va a generar posteriormente el informe que se va a ir para la DIAN.
Entonces, aquí es donde viene a entrar un nuevo proceso, que es el proceso 56 de nómina electrónica. Ese es un nuevo proceso que se diseñó precisamente para hacer ese consolidado de la información de la nómina del mes, sin importar el tipo de liquidación. Es importante también que ustedes conozcan que esta información se hace por fechas de pago, es decir, es la información o la nómina que yo pagué en el mes, los datos que yo pagué en el mes, no importa las fechas de causación, porque esa también es una duda que de pronto surge por los diferentes procesos que maneja el sistema. Bueno, ¿qué puede pasar con reliquidaciones de contrato? ¿Qué puede pasar si yo hago un ajuste o un proceso 25 fuera de nómina? Bueno, aquí lo que tienen que saber es que esa información se va a reportar en el mes en que efectivamente se pague. ¿Qué quiere decir? Que año, mes, periodo y fecha de pago van a ser consistentes y en ese periodo o en ese mes es donde se va a reportar ese pago. ¿Listo? No es por fechas de causación, es por fechas de pago. Entonces, como les comentaba, es como si yo mandara el comprobante de pago a la DIAN de cada empleado, básicamente. Entonces, sin importar las fechas de causación, lo que importa es en qué mes lo pagué y en ese mes es que se va a reportar a la DIAN ese pago. ¿Listo? Entonces aquí el proceso 56 me tomará la información ¿de dónde? De nómina y de acumulados. ¿Listo? ¿Esto por qué? Por lo que hablábamos inicialmente. Yo puedo pagar quincenalmente, por ejemplo, y pagué mi primera quincena, normal, el proceso de nómina, proceso 1, liquidé, acumulé. Entonces el proceso ya quedó en acumulados. Pero luego llegó la segunda quincena, entonces yo liquido la segunda quincena. Estando la segunda quincena procesada, yo ya podría ejecutar mi proceso 56 porque tengo mi primera quincena acumulada y mi segunda quincena procesada. Eso lo permite el sistema. De todas maneras, la recomendación es que siempre lo hagan, ojalá con todas las nóminas acumuladas. ¿Por qué? Porque con esto podemos evitar que, por ejemplo, se haga un reproceso, ¿sí? Y en caso de haber un reproceso, pues tiene que volverse a procesar el 56 para actualizar esa información que es la que se va a enviar a la DIAN. Entonces, es como la recomendación, tener presente de que el proceso 56 depende del proceso de nómina. Entonces, en el momento en que yo ya tenga todos mis datos del mes y ya tenga esa información lista, ejecuto el proceso 56 y hago ya esa consolidación de datos. Este proceso es completamente independiente, depende, digamos, depende de tener los datos de nómina, pero es un proceso aparte. Por lo tanto, él maneja un registro en control pago o en fechas de pago por empleado, que es allá donde ustedes van y consultan cuándo es la última fecha que se le liquidó al empleado determinado proceso. Aquí ya van a encontrar un nuevo registro para el proceso 56 de nómina electrónica, con el cual entonces ustedes van a poder también llevar el control de cuándo fue, perdón, la última fecha en que le liquidé ese proceso al empleado y generé esa información de nómina electrónica. Entonces, básicamente esto es lo que podemos hacer con el proceso 56. Entonces, tengo el proceso 56 ya ejecutado, ya generado. Listo, pero ¿cómo visualizo esa información? O sea, ¿cómo sé realmente qué hizo el proceso? Entonces, para eso nosotros tenemos un reporte, que es el reporte dinámico en 1204. Este reporte se diseñó para traer toda esa información que consolidamos con el proceso 56. Entonces, en este reporte vamos a poder visualizar la información que generamos previamente con ese proceso. Entonces, esto es como un escalón tras escalón. Entonces, el primer escalón, tener todo mi proceso de nómina liquidado. El siguiente escalón,
generar el proceso 56, que es el que me consolida esa información, y el tercer paso es ya hacer la validación de esa información, poder revisarla y validar que efectivamente se está yendo todos los valores de la nómina para la DIAN. Entonces, con este reporte voy a poder hacer eso. Aquí vale la aclaración de que no es este reporte el que se va a ir así exactamente a la DIAN. No es así. No es el reporte que yo voy a enviar a la DIAN. Este es un reporte de revisión. Es un reporte de apoyo que me va a servir para yo poder revisar, validar, puntear los datos que estoy enviando o que voy a enviar, más bien, perdón, que voy a enviar a la DIAN. ¿Listo? Los datos de nómina electrónica. Entonces, por eso es que seguramente van a notar que no están todos los 189 campos que pide la DIAN, son 127 los que tenemos acá. Hay otros campos que son los que ya llenaría el proveedor tecnológico. Hay campos, de hecho, que no son mandatorios, que pueden ir, digamos, en blanco, dependiendo de la necesidad. Ya vamos a ver unos ejemplos específicos de los datos. Pero entonces sí es importante que con este reporte ustedes hagan la revisión y la validación de la información. Aquí van a encontrar pues de que el reporte para las dos versiones está disponible. La diferencia básicamente en este momento que hay entre la versión 7.3.2.3 y la 7.0.18.24 es que en el de 7.3 ustedes van a poder generar el reporte en una sola salida. Es una sábana en Excel donde cada campo, digamos, va a estar en una columna independiente. Hay otros campos que sí consolidan cierta información, ya lo vamos a ver más al detalle, pero básicamente él va a sacar un registro por empleado, excepto cuando se manejan detalles, ¿listo? Pero básicamente, o lo mínimo que debería salir es un registro por empleado en este reporte. Y en las diferentes columnas, pues van a salir ya los diferentes valores. Ahorita ya también les enseño cómo sale el reporte. Y ya pues en 7.0.18, en este momento, pues por una limitante técnica, se tuvo que generar el reporte como en 3 secciones o en 3 partes. Para esto, digamos que lo que hicimos fue también generar como una ayuda con una macro para unificar nuevamente el reporte. Sin embargo, ya estamos también trabajando en una solución para poder generar ese reporte en una sola salida. En la próxima liberación ya va a salir el reporte en una sola salida en versión 7.0.18. Entonces, ese también lo vamos a tener disponible con toda la información que se requiere. Entonces, aquí podemos ver, acá les tengo una pantalla donde se observa el proceso 56, cómo se parametriza. Este es el proceso que les comentaba, que es el que se va a encargar de consolidar toda la información de mis pagos de nómina. Entonces, este proceso se va a encargar de hacer la revisión de todos los pagos que se hicieron en el mes y los va a consolidar en una sola, digamos, tabla, en un solo origen de datos. El proceso se parametriza mensualmente. Se tiene que liquidar por cada tipo de liquidación que yo tenga en mi empresa, pero las fechas van a corresponder con las del mes. Entonces, yo puedo tener quincenal, como en este caso, que es un tipo quincenal, un tipo de liquidación quincenal, pero la fecha desde hasta corte va a corresponder con las fechas del mes. Vamos a parametrizar a todos los empleados y puedo hacerlo si quiero por sociedad también el proceso. La idea es que cuando se genere el reporte, posteriormente pues se saque o se pueda generar también por sociedad para hacer esa verificación, esa validación en cada sociedad independientemente. Aquí vemos en este slide cómo parametrizamos el reporte dinámico. Ya el reporte dinámico entonces lo vamos a encontrar en la sección también de liquidación de nómina en reportes,
En parámetros de reporte vamos a ubicar el reporte 1204 y ahí vamos a proceder a parametrizarlo también de la misma manera en que liquidamos el proceso 56, es decir, con las fechas del mes que vamos a reportar o que vamos a generar en este momento. Para la generación ya del reporte, entonces vamos hasta la opción de mantenimiento general y en la sección de reportes dinámicos vamos a consultar el reporte 1204. Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder generar esa vista previa y ese reporte con salida en Excel con los datos que vamos a reportar en la nómina electrónica. Dentro de las opciones que tiene el reporte dinámico, en la versión 7323 vamos a ver que vamos a poderlo generar con el proceso abierto cerrado. Para la versión 701824, como les comentaba, hasta el momento pues está en las 3 salidas, ya por un tema, una limitante técnica que tenía esta versión, pero que ya va a ser solventada para que pueda generarse de la misma manera que en 7323 en una sola salida. Entonces se selecciona el origen, el proceso. Este proceso es el proceso 56, ¿no? Acá es proceso 56. El reporte dinámico me va a leer de lo que yo ejecuté en el proceso 56. ¿Qué información es la que me va a mostrar el reporte dinámico? El reporte dinámico me va a mostrar toda la información que requiere la DIAN, digamos, o que nos está solicitando. Específicamente son datos de los empleados y de la empresa. Entonces vamos a tener los datos de la empresa, la razón social, el NID, vamos a tener los datos del empleado, entonces su nombre completo, número de identificación, código de empleado, si el empleado es integral o no, su sueldo mensual o el sueldo por el cual fue contratado. Vamos a tener también la fecha de inicio de contrato del empleado y la fecha de retiro. Esas fechas, por ejemplo, es uno de los ejemplos que les comentaba de campos que sean, digamos, mandatorios o no. Las fechas, en el caso de la fecha de ingreso, la fecha de inicio de contrato, perdón, y de retiro, van a salir siempre y cuando se haya presentado la novedad en el mes. Entonces, si el empleado pues no se retiró en el mes, no va a salir esa fecha de retiro. Eso solamente se va a presentar en el momento en que se presente o en el mes en que efectivamente se presente esa novedad. También dentro del reporte vamos a poder observar otros campos, digamos, informativos, que son, pueden ser, no son obligatorios, pueden enviarse o no pueden enviarse. Ejemplo, la entidad bancaria por la cual se le paga al empleado, qué tipo de cuenta es, si es ahorros o no. Digamos que ya es información adicional que ellos solicitan, pero algunos campos pueden ser o no requeridos. Vamos a ver también lo que son los campos de pagos y deducciones. Aquí sí es ya donde entra como tal todo el tema de parametrización que les hablaba de conceptos y de grupos de conceptos. Entonces, vamos a tener todos los rubros, digamos, de pagos que tiene el empleado, fijos, digámoslo así, y de deducciones. En esta sección vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es el sueldo devengado en el mes del empleado, que no necesariamente pues va a ser el mismo por el cual se contrató, sino efectivamente lo que devengó. Vamos a encontrar si al empleado se le hizo pago de primas, o vamos a encontrar si al empleado se le hizo pago de cesantías o intereses de cesantías. Entonces, cada uno de esos rubros se va a encontrar en una columna del reporte. Y estos pagos van a poderse, digamos,
cotejar o se van a poder validar con lo que efectivamente yo le pagué en la nómina. O sea, debería haber correspondencia entre lo que muestra el reporte y lo que efectivamente yo le liquidé en el proceso de nómina. Ese debería ser la forma de operar del reporte. Debería sacar exactamente la misma información siempre y cuando los grupos de conceptos estén correctamente parametrizados. Por eso es que es tan importante de que hagan la validación de que todos los conceptos estén matriculados y que estén matriculados en el grupo o en la clasificación que corresponda según lo solicitado por la DIAN. Finalmente vamos a tener otra sección que en esta tercera sección es donde voy a colocar un poquito más de detalle ahorita en el ejercicio, y es el tema de los pagos y deducciones que tengan detalle. ¿Qué quiere decir esto? Son todos aquellos pagos o todas aquellas deducciones que son como extraordinarias, las llamaría yo. ¿Por qué? Porque no se presentan necesariamente todos los meses, pero sí tienen una fecha, digamos, o una vigencia y una ocurrencia. Se identifican también porque tienen una cantidad y un valor. Eso es como lo que me determina ese tipo de novedades. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos tipos de novedades? Ejemplo, vacaciones disfrutadas. Ejemplo, incapacidades, licencias remuneradas, licencias no remuneradas, sanciones, suspensiones, las horas extras, todos los tipos de horas extras y de recargos. Estos están en esta clasificación. ¿Por qué? Porque generan un detalle. ¿Sí? Son ocurrencias o son novedades que puede que el empleado las tenga en el mes, o puede que no las tenga, o puede que las tenga una sola vez, o las tenga 20 veces. Entonces, es necesario poder identificar por cada tipo de estas novedades el total del pago realizado en el mes. Por eso es que estas se detallan. Ya ahorita miramos un ejemplo de cómo sale en el reporte. Aquí en este slide vemos cómo se genera ese reporte dinámico. Este reporte dinámico se genera de manera columnar. Es una especie de sábana en Excel. La idea es que ustedes puedan con ella generar, digamos, totales, hacer punteos, revisiones o generar tablas dinámicas dependiendo de lo que ustedes manejen en el negocio, ¿sí? Dependiendo de los conceptos. El reporte pues va a tener toda la información, es bastante extenso, pero entonces ya ustedes con esa información van a poder realizar los diferentes filtros que requieran, sumatorias, o como les comentaba, las tablas dinámicas para organizar la información de la forma en que ustedes la vean más digamos, comprensible o más nivel de detalle para hacer la revisión. Aquí, por ejemplo, vemos la parte de los conceptos o cómo se van a visualizar los conceptos que manejan detalle, que eran los que les comentaba. Si vemos todos en la columna 119, estos son los conceptos que me van a manejar detalle. Entonces aquí yo consolido en esta columna, va a estar consolidada como por tipo de detalle el valor del devengo o de la deducción presentada para el empleado en el mes. Entonces si vemos, por ejemplo, acá vemos que hay unas que dicen back, otras dicen incapacidad. Ese incap común es incapacidad común, o vemos incap profes, que es incapacidad profesional. De pronto acá dirán, bueno, pero ¿por qué no sale el nombre largo? Lo que pasa es que, como les comentaba, este reporte es bastante extenso, entonces se trató de hacer como una nomenclatura que fuera lo más clara posible para que el reporte pues sea un poquito menos pesado y pues que sea igual claro para todos. Estamos también en la actualización que se va a generar, trabajando en la parte de los títulos para que también sean de esa manera, que no sean tan extensos o tan largos que se vuelva muy pesado el reporte,
pero a su vez que sean lo más claro posibles, porque pues acá las etiquetas, de pronto esta fue una de las primeras versiones que salió, la etiqueta no era como muy clara, entonces se está trabajando para que sea más clara, que sea más, digamos, precisa, pero que no sea tan extensa, que haga que el reporte sea también muy pesado y todavía más largo. Entonces aquí en este tipo de detalle que les comentaba, vamos a ver precisamente esas descripciones de las novedades extraordinarias, entre comillas, que se hayan presentado en el mes para el empleado y que hayan generado pago o deducción. ¿Cómo podemos saber cuáles son esos tipos de novedades o tipos de detalles que se manejan en esa columna del reporte? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todos estos que ven en la parte izquierda es el listado de todos los tipos de detalle que se van a manejar en esa columna 119 del reporte. Entonces vemos que tenemos el de incapacidad común, incapacidad por riesgo laboral, incapacidad por accidente laboral, licencia de maternidad, licencia remunerada, licencia no remunerada, huelga, vacaciones, sindicato, horas extras, que las horas extras se tienen otra subdivisión, que ya la vamos a ver, otros conceptos salariales, otros conceptos no salariales y libranzas. Básicamente estas son los tipos de novedad que me van a salir en esa casilla consolidada. ¿Qué tienen en común ellas? Lo que les comentaba, que todas manejan una cantidad, manejan una ocurrencia, entonces pueden manejar una fecha de inicio y una fecha fin. En este momento todas manejarían la fecha. Se está enviando, por ejemplo, en el caso de las horas extras, la fecha que se registra en la novedad ocasional cuando se ingresan como novedades ocasionales. Para los clientes que tienen el módulo de control de tiempos, pues estas fechas las generará directamente la novedad que se genera desde el módulo de control de tiempos. Y los que ingresan directamente la novedad ocasional, pues tomará la fecha registrada en la novedad para registrar esa fecha en ese campo de fecha de inicio y fecha fin de la novedad. De todas maneras, en el caso de horas extras, como fue un tema que se indagó bastante en las primeras instancias con la DIAN, igual esta, por ejemplo, ya no la dejaron mandatoria. Entonces ya no es obligatorio tener que mandar lo que es esas, por ejemplo, la hora, en el caso de las horas extras, una hora inicio, una hora fin, porque pues era una de las cosas que estaban preguntando bastante, que cómo se iba a manejar eso. Entonces la DIAN prefirió pues emitir de que no era obligatorio, que si se tenía y se podía enviar, se enviara, y si no, pues no había ningún problema. Entonces, eso en cuanto a las horas extras. Aquí vemos los grupos, por ejemplo, grupos de conceptos que se manejan para esos tipos de detalle o esos tipos de novedades. Entonces vemos que cada uno de los tipos de detalle está asociado a un grupo de conceptos diferentes. Esta información la van a encontrar ya más detallada y desglosada en los documentos que les comentaba al inicio, de grupos de conceptos, en los LEAMES y también en los documentos de apoyo de paralelo con la DIAN. Ahí van a encontrar cada campito de dónde toma el grupo, y este específicamente es para poder entender cómo se genera en ese reporte dinámico. Vemos aquí un ejemplo, y aquí quiero detallar un poquito más de cómo se saca ese desglose o ese detalle en el reporte dinámico. En este momento, si un empleado, digamos, tuvo su nómina normal, ¿sí? En el mes, trabajó, no tuvo ninguna novedad de vacaciones, ni ninguna incapacidad, ni ninguna vacación, incapacidad, bueno, ningún tipo de esas que vimos en tipo de detalle, ningún tipo de esos movimientos lo tuve en el mes.
Entonces, ¿qué va a pasar? En el reporte dinámico del empleado me va a salir una sola vez. O sea, el registro que va a salir del el lineal va a ser una sola vez. ¿Qué pasa si el empleado, por ejemplo, como en este caso, en este ejemplo, tuvo de todo? Tuvo no, horas extras diurnas, nocturnas, recargos, festivos, trabajo horas extras en dominical o festivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por cada uno de estos tipos de detalle, en el reporte va a salir un registro para el empleado. Entonces, tantos tipos de detalle como haya presentado, va a generar registros. Entonces, en este ejemplo que vemos en pantalla, el empleado, este es un mismo empleado. Este que vemos acá es un mismo empleado. Esta persona, fíjense que tiene acá tipos de detalle HED, HNDF, HDDF, ¿sí? Todos estos que vemos acá son estos tipos de detalle que vemos en la parte superior izquierda. Entonces, cada uno o cada mnemotecnia corresponde a un tipo de hora extra. Todos estos HD y HRD corresponden a horas extras. Entonces, este, por ejemplo, el primero corresponde a horas extras diurnas. El siguiente es horas extras nocturnas, dominical o festivo. El HEDDF, horas extras diurnas, dominical o festivo. Entonces, fíjense que es como la primera letra de cada una de las palabras que identifica para poder sacar ese tipo de detalle. Y así sucesivamente. Entonces, cada una de ellas corresponde con un porcentaje de pago, ¿sí? De la hora extra o del recargo que se haya generado. Entonces, si el empleado presentó de todas estos tipos de detalle o de estos tipos de novedad, va a generar, como en este ejemplo, un registro. Entonces, una de las formas que se puede hacer para revisar, por ejemplo, esto, porque seguramente el reporte va a sacar, entonces, un registro para un empleado y luego va a seguir otro empleado que va a tener 2, 3 registros, 4 registros, dependiendo de estos tipos de detalle. Entonces, aquí en la columna, en esta que dice, por acá, en esta que dice, por ejemplo, en la 126, DNE pago, este es el pago de cada tipo de detalle. Entonces, ¿qué es cada tipo de detalle? Cada tipo de detalle va asociado a un concepto. Entonces, yo al empleado le hice el pago de su hora extra por el concepto 165, un ejemplo, el 155, le pagué una hora extra. En este caso, ese valor va a quedar registrado en uno de estos detalles con el tipo de detalle respectivo para poder identificar la novedad, si fuera extradiurna o nocturna, o si fue una vacación, o si fue una incapacidad, ¿sí? Entonces, el tipo de detalle va a quedar acá registrado en la columna 119 y luego en la 126 yo voy a ver ese valor. Si yo voy y cruzo ese valor con lo que yo pagué en mi nómina, debería ser exactamente el mismo valor por el concepto 155 o el 165 que yo le haya pagado. ¿Listo? Entonces, por eso es que se saca este detalle, para saber de dónde está tomando ese valor. Sí, que no sea solamente el valor, sino saber qué novedad fue la que lo generó. Entonces, eso lo hacemos mediante el tipo de detalle. Entonces, aquí en el ejercicio, por ejemplo, en el caso del empleado, vemos que él tuvo todas estas novedades, ¿cierto? Y su sueldo, fíjense que la columna de sueldo laborado es el mismo valor. En este caso tiene 19,333,215 de sueldo en el mes. Pero tuvo cada una de estas novedades con estos valores diferentes. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, para revisar ese empleado, es sumar lo que está en mi columna 126, que para este caso me da 781,383. Y esto, a su vez, se lo sumo al sueldo laborado. Entonces yo podría hacer una tabla dinámica donde le diga, cójame el mayor
puede ser el mayor o entre el sueldo laborado, ¿sí? Y súmeme, ahí sí hágame una suma de la columna 126, porque yo sé que ahí solamente voy a tener valores que no se repiten, porque son los valores del detalle. Entonces, este total lo sumo al sueldo y debería corresponder, en este caso, con lo que tengo en el total de los devengos. Entonces, para el total de los devengos, que es la columna 116, debería, que también se repite el valor, debería corresponder a la suma de ese detalle con el sueldo, por ejemplo, en este caso. Los devengos, la columna 116, es el valor que me trae todos los devengos. Entonces, en las columnas, si yo hago una tabla dinámica o hago unas sumas directas ahí en las columnas, debería tomar todas las que digan pagos, todas las columnas que sean pagos. Recuerden que como acá el reporte me trae detallado cuánto fue primas, cuánto fue cesantías, cuánto fue intereses de cesantías, cuánto fue... Entonces, cada concepto de esos fijos, digámoslo así, de pago, van a estar en una columna y las que generan detalle van a estar solo en esta columna de pago del detalle. Entonces, sumo estas y tomo ya las otras y directamente y un solo valor, porque pues acá se repiten por el registro del detalle. En el caso de que el empleado no haya presentado estos detalles, pues simplemente va a salir un único registro, entonces la revisión va a ser mucho más fácil. Digamos que aquí tomé el ejemplo porque es un ejemplo ya complejo donde el empleado sale varias veces porque tiene todos estos detalles. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer en esos casos es coger la columna 126, la de detalle, el pago de detalle, y sumarla. Y de las otras sí tomar un solo valor. Con eso yo puedo cotejar que me dé el total de la que me está mostrando en la casilla en la columna, perdón, 116, que es la casilla de total de vengo. Luego en total deducciones hago lo mismo. Acá como ven se repite el valor, pero es el mismo valor, o sea, yo tomo uno nada más de esos registros. Ese va a corresponder a la sumatoria de todas las columnas de deducciones que tiene el reporte. Entonces yo selecciono todas las deducciones y las sumo y ese valor debería ser exactamente este valor que me está mostrando acá para el empleado. Entonces tengo por un lado total de los devengos, donde sumo todas las columnas de devengos, más el total de detalle, ¿sí? De detalles de novedad. Tengo la columna de total de deducciones, que es donde tengo la suma de todas las columnas de deducción del reporte para el empleado. Y tengo esta que es la de total del comprobante. La de total del comprobante corresponde al valor neto, es decir, total de devengos menos el total de las deducciones. Ese es el valor que me saca en esta columna 118 de total de comprobante. Entonces, yo podría pensar en cruzar también esta información que me saca el reporte con el neto de nómina, por ejemplo. Entonces, con eso yo puedo saber, sí, el reporte me está tomando todos mis conceptos. Si yo cojo este reporte y saco este neto y voy y lo cotejo con mi neto de nómina y veo que es el mismo valor, quiere decir que estamos correctos. Es decir, tengo todos mis conceptos matriculados y están matriculados en los grupos respectivos, bien sea un devengo o una deducción. ¿Listo? Entonces, esa es una prueba también que se puede hacer para cruzar lo que me esté sacando el reporte con lo que me esté sacando en nómina. Y ya esta información es la que yo sé que voy a enviar posteriormente a la DIAN, que es lo que yo les comentaba, es como si fuera el resumen del comprobante de pago del empleado, esta información que está acá. El reporte se trató de hacer así lo más detallado posible para poder tener precisamente ese punto de revisión y de validación por parte del cliente. Digamos que la validación más fuerte sería ahorita al comienzo, porque pues es donde se está haciendo la implementación, donde se está haciendo la parametrización de grupos. Entonces aquí es donde tenemos que tener especial cuidado en validar de que todo nos quede correctamente matriculado. Una vez que ya tengamos los grupos de conceptos
parametrizados con nuestros conceptos. Entonces, ya, y hayamos hecho esta validación inicial, ya pues los siguientes meses la validación va a ser mucho más sencilla, ya puede ser solo un punteo, puede ser algo mucho más sencillo porque pues ya pasamos por esta fase de implementación y ya verificamos que efectivamente todos los conceptos están relacionados y se están reportando adecuadamente. Como les digo, este es un proceso que se va a tener que hacer cada mes, este envío de información a la DIAN. Entonces, sí es importante de que ya dentro de nuestros procesos internos incluyamos esa parte del proceso 56 y de la validación o del punteo de la información que se va a enviar. Sobre este punto, también es importante saber de que, como les comentaba, el reporte dinámico, tal cual como está, no es como se va a enviar a la DIAN. Es la información, ¿listo? Es la información que estamos consolidando y que se va a enviar al proveedor tecnológico. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ahorita ya de pronto adelantándoles un poquito de lo que se está haciendo para la fase 2, lo que se va a hacer es ya enviar la información al proveedor tecnológico con una estructura específica que se solicita con todos los protocolos de seguridad respectivos y ya el proveedor tecnológico entraría a completar la información, digamos que falta, digamos, en la estructura que pide la DIAN y ya con eso se genera la transmisión de datos a la DIAN. Entonces, básicamente eso es lo que se haría en la fase 2, ya como tal, la parte de transmisión de datos. Ahorita, esta es la parte, digamos, más fuerte de la implementación porque es los datos, es poder tener la información de nómina electrónica acondicionada y agrupada según las tipologías o según las agrupaciones de rubros que solicitó la DIAN. ¿Listo? Yo creo que ya aquí con este ejemplo pudimos ver que este es como el ejemplo complejo, cómo se va a repetir un mismo registro para un mismo empleado y donde vamos a ver varios valores repetidos, pero ya entendiendo un poquito cómo es el manejo, pues ya cada uno puede establecer algunas estrategias donde pueda generar, digamos, totales, sumatorias o tablas dinámicas para poder interpretar y leer el reporte de manera acorde a lo que se maneje en cada cliente. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros pretendemos con este reporte, que sea un reporte de apoyo y un reporte con el cual puedan hacer esa verificación de datos sin ningún inconveniente. Igual, nosotros pues estamos muy pendientes de todas las sugerencias y de todas las solicitudes de nuestros clientes para que el proceso sea lo más liviano posible, para que el proceso sea lo más claro posible y que tengan pues esa certeza de que todo lo que se está transmitiendo en este momento para la DIAN pues cumple con todos los requerimientos que exige la norma. Entonces, invitarlos a que entonces tengamos como esas actualizaciones listas para dar cumplimiento pues con las fechas estipuladas por la DIAN, hacer todas las validaciones, todas las pruebas y las revisiones en esta etapa que es la más fuerte, como les comento. Ya una vez tengamos la parametrización hecha y lista, ya la revisión va a ser muchísimo más fácil, ya simplemente cada mes es validar si se creó de pronto algún concepto nuevo, entonces tenerlo en cuenta para incluirlo ya en las agrupaciones respectivas o en el grupo que le corresponda para la transmisión de los datos de nómina electrónica, que esa sería como la única recomendación adicional. Ya como este es un proceso nuevo, un proceso pues adicional que vamos a tener que hacer dentro de nuestro proceso de nómina, entonces tener presente que si ya empezamos a crear un concepto nuevo, sea de devengo o de deducción, que se va a reportar en la nómina, pues entonces también de una vez pensar en ingresarlo en los grupos de nómina electrónica en el grupo que aplique,
Entonces, esa es como la recomendación una vez ya se tenga implementado todo este proceso de nómina electrónica para la DIAN. Entonces, yo creería que ya, digamos, con esta parte cubrimos este primer alcance de la fase 1 de la implementación de nómina electrónica y podemos pasar a la sección de preguntas. María Eugenia, muchísimas gracias por la exposición. Efectivamente, hemos estado recogiendo de nuestros clientes o de los asistentes pues, a este webinar diferentes preguntas. Ya hemos venido preparando algunas respuestas. María Eugenia, por favor, puede revisar usted en el grupo que se creó. Hay un documento en Excel que hemos venido actualizando para que lo abramos y vayamos entonces leyendo pues tanto la pregunta como la respuesta que ya nuestros otros consultores han venido generando a cada pregunta. Perfecto, Fabio, ya estoy aquí abriendo el... Bueno, yo mientras María Eugenia ubica el archivo, debo recordarles nuevamente, por favor, aquellas empresas, aquellos clientes que no hayan todavía generado o registrado su agenda para la instalación, tanto en el ambiente de pruebas como para el paso a producción, hacerlo con prioridad. Se nos están presentando que ya se nos han venido agotando los cupos y lo que menos queremos es que hayan clientes que nos queden hacia el final y hagan que el proceso se ejecute con más premura y pues definitivamente necesitamos que llenen ustedes las opciones que se tienen en la agenda en estas primeras semanas y no lo dejemos para el final. Recuerden que se debe agendar tanto la instalación en el ambiente de pruebas como una vez cumplidas pues todas las revisiones y demás que ustedes harán, agendar también el paso a producción. Son dos agendas diferentes. Y lo mismo las preguntas adicionales a las que nos han planteado en este webinar, las preguntas o inquietudes que ustedes tengan, por favor hacerlas en la plataforma de Footprints a través del caso que se creó denominado nómina electrónica por cada cliente o directamente con un correo a nuestra área de soporte para que ellos entonces den respuesta a través de ese mismo mecanismo, bien sea por Footprints o por una respuesta de correo electrónico, puedan ustedes conocer qué solución se le da a sus preguntas o su consulta en particular. Bueno, María Eugenia, no sé si ya tenemos el documento abierto. Sí, si le parece, yo voy a leer un poquito la pregunta y usted me ayuda entonces con la respuesta y vamos también entonces alternando como para que escuchen un cambio en el tono de voz. La suya es mucho más agradable que la mía, pero dice Ricardo Enciso, ¿cómo quedó configurado en el sistema los procesos 3 extemporáneos y el proceso 13? Ok, listo. Referente a esa pregunta, no hay ningún cambio en cuanto, o no hay ninguna limitante más bien en cuanto al proceso 3 o el proceso 13. Recordemos que aquí nosotros vamos a reportar es con la fecha de pago de esos rubros que se hayan liquidado o reliquidado en este caso. No importa que, por ejemplo, la causación, ejemplo, un proceso 3 se haya hecho, digamos, el retiro del empleado digamos, al 28 de enero, ¿sí? Pero resulta que yo ya estoy haciendo ese pago es en el mes de febrero. Entonces, ese rubro, digamos, o esos conceptos que se liquidaron en ese proceso 3 no se van a enviar en la nómina electrónica del mes de enero, se enviarían en la nómina electrónica del mes de febrero, porque fue ahí donde efectivamente generé el pago. ¿Listo? Entonces, eso pasa con todos los procesos. Independientemente de la fecha de causación, se va a reportar a la DIAN, a la nómina electrónica, contra la fecha de pago, contra la fecha real de pago.
Listo. Los conceptos que cambian de naturaleza, por ejemplo, que se pagan de más y se deben descontar en el siguiente mes, ¿cómo se debe manejar este tema? Por ejemplo, un descuento de primas o demás pagos. Nuevamente es una pregunta de Ricardo Enciso. Ok, listo. En este caso, en la resolución se aclara que no se pueden reportar valores negativos. No deberían, digamos, haber como tal reportes de valores negativos. En este caso, el cambio del signo, digámoslo así, haría que el rubro, que el concepto cambiara su naturaleza. Entonces, si estamos hablando de un devengo negativo, pues quiere decir que vendría a ser se convertiría en una deducción. Y viceversa, si estamos hablando de una deducción negativa, entonces esto quiere decir que se transformaría en un devengo, ¿sí? O en un ajuste. Entonces, en ese caso, pues la suma de los valores del grupo no daría positivo, dependiendo del concepto donde esté matriculado y dependiendo del signo, pues él se reportaría o en la casilla de devengos o en la casilla de deducciones según corresponda. Ok, Lady Penagos nos pregunta, ¿el proceso 56 se debe correr por sociedad o se puede correr para todos los empleados sin ningún filtro? ¿Qué pasa o si se hace como en los otros procesos? Ok, perfecto. En este caso, el proceso 56 se puede correr o bien sea para todos los empleados, un ejemplo, si en la compañía se manejan dos, tres sociedades, ¿sí? Yo puedo ejecutar todo el proceso 56 para todas las sociedades al tiempo, o sea, no habría ninguna limitante. O lo podría hacer si quiero por sociedad, porque puede ser que de pronto en cada sociedad yo maneje fechas de pago diferentes, entonces puede ser que en ese momento no tengo la información de la sociedad 2, un ejemplo, y quiero solo correr la sociedad 1, entonces yo correría, lo puedo hacer, bien sea por sociedad, lo puedo hacer por sociedad localidad, de hecho, o lo puedo hacer también en general, si solamente quiero ejecutar el proceso una vez, lo puedo hacer para todos y él va a seleccionar toda la información liquidada en los procesos de nómina y la va a consolidar en la sociedad respectiva. Toda la información igual queda asociada a la sociedad respectiva, entonces no hay ninguna limitante por ese lado. Puede hacerse en general o puedo hacerlo por localidad o sociedad. Adicional nos pregunta también Lady Penagos, si se tienen ajustes al empleado y se vuelve a correr el proceso 56, ¿cambia la fecha de pago por empleado? O sea, la fecha que se reportaba en la tabla de control que hay de control pago. Bueno, depende. Si los ajustes se realizan antes de reportar la nómina electrónica, con el mismo año, mes, periodo de los demás pagos, al volver a ejecutar el proceso 56, se tomarían esos datos informando esa última fecha de pago específicamente. Si los ajustes se hacen en el siguiente mes, pues ya tomaría como valores a reportar o se tomarían más bien como valores a reportar en el siguiente año mes. Listo. Nos pregunta Teresa Alarcón, ¿cómo se sabe qué versión tiene instalada la empresa, nuestro cliente? ¿En dónde se encuentra esa información? Ok, en ese caso, la versión de la aplicación se puede validar en la parte superior derecha. Ahí se encuentra, digamos, la versión actual, digamos, de la aplicación HCM que tenga instalado en ese momento el cliente. Entonces ahí pueden verificarlo. En la parte superior derecha se encuentra la versión y sale también el nombre del usuario que está conectado en ese momento. Ok, esta pregunta nos llega de alguien anónimo. Dice, si una liquidación se genera, por ejemplo, en el mes de mayo, perdón, no, esta no tenemos todavía una respuesta. Paso a la siguiente. Beatriz Pedraza, ¿cómo podemos obtener el archivo de Excel para la parametrización de los conceptos?
Ok, perfecto. En los archivos que yo les comentaba al inicio, estos archivos de ayuda e información ya fueron, digamos, liberados. Se entregaron con las liberaciones de las versiones 7323 y 701824. Ya nuestros departamentos de soporte técnico y consultoría cuentan con la información. Si de pronto alguno de ustedes no tiene estos archivos, puede solicitarlos vía correo electrónico o con una solicitud y pues nosotros les estaremos enviando esos archivos para que los tengan y los puedan consultar y utilizar. Listo. Nos pregunta Marta Sandoval, tenemos otro proveedor para facturación electrónica y les gustaría que se haga cargo de la transmisión de este proceso de nómina electrónica. La pregunta es si se pueden generar, si Softplan puede generar la estructura del archivo de nómina para que el proveedor que ellos escojan pueda realizar los pasos correspondientes. Ahí le voy a ayudar un poquito con la respuesta. Lo que está pensado, Marta, y pues a todos nuestros clientes, es que aquellas empresas que van a ir con digamos, la alianza que hemos preparado entre Softplan y Cadena, van a recibir un archivo en formato JSON y pues el proceso continuará en la fase 2 que mencionaba María Eugenia. Sin embargo, aquellos clientes que decidan no ir con nosotros en la fase 2, ya en el proceso de transmisión a la DIAN, el insumo que van a tener es precisamente el reporte 1204, que es, como vieron ustedes, es un reporte en Excel, o un archivo en un formato JSON. Inclusive nos acaban de confirmar que el formato es el mismo que vamos a trabajar con Cadena en la alianza, de manera que entonces o pueden usar el formato en Excel o pueden usar el formato en JSON que vamos a tener o que vamos a preparar en lo que vamos a transmitir o digamos, en el envío que vamos a hacer a Cadena para que él haga la transmisión a la DIAN. O sea que esos son los dos formatos en los que pueden tener esta información o pueden trabajar esta información con su proveedor tecnológico. Nos pregunta también Marta, si fuera el valor que indicaron que se cobraría por el reporte del reproceso, Cadena cobraría algún valor adicional por realizar esa transmisión y generación de archivos. Lo que está definido, Marta, es que efectivamente para los clientes que vayan en la alianza, el servicio va a ser facturado directamente por Softplan y va a ser facturado por evento. En la definición de evento, en uno de los comunicados precisamente aclarábamos que es la nómina que se genera por cada empleado. O sea, en la nómina electrónica va a haber un registro por cada empleado, va a haber una nómina electrónica por cada empleado, bien sea de transmisión de primera vez en el periodo o si se deben hacer correcciones o algún ajuste y se debe hacer una nómina de ajuste, ese evento también contará. Ese servicio pues es el que ustedes han conocido, que va a tener una tarifa por la transmisión. Cadena no va a cobrar ningún cargo adicional, no va a haber cargos adicionales, ni Cadena ni Softplan va a tener cargos adicionales fuera de los que ya están definidos en la tarifa de transmisión de la nómina electrónica, bien sea de primera vez o de nómina de ajuste. La siguiente nos dice, ¿las provisiones también saldrían o solo lo pagado? Nos lo pregunta Gloria Carvajal. Ok, ahí es solamente los pagos y descuentos de los procesos de nómina o de los procesos de pagos y descuentos. Las provisiones no se reportarían, solamente lo efectivamente pagado y descontado al empleado. Listo. Ricardo Sánchez nos pregunta, para poder integrarnos con el operador que realiza el archivo XML para la DIAN, ¿cómo generamos el reporte que el operador necesita para hacer esa conversión? Pues es más o menos lo que les decía hace un rato. O sea, tendremos los dos formatos, el 1204, el formato en Excel y el formato en JSON. De acuerdo. Otra pregunta que no nos dice, no se identifica el autor, dice, un empleado con varias novedades en el mes genera diferentes líneas.
Sí, de acuerdo. Lo que les comentaba en el ejemplo, esto va a depender de los tipos de novedades que haya presentado el empleado en el mes. Si el empleado presentó diferentes tipos, como por ejemplo vacaciones, que es un tipo, o por ejemplo incapacidades, que sería otro tipo, dentro de las cuales estarían las incapacidades comunes o las incapacidades por riesgo laboral. Entonces, dependiendo de cada una de ellas o horas extras, entonces cada una de ellas va a generar un detalle en el reporte indicando precisamente el tipo de novedad y el valor generado por ese tipo de novedad. Ok, nos pregunta Paola Correa, los tres reportes de la versión 7.018, ¿cómo se van a dividir? Ok, en este momento el reporte en la versión 7.018 está digamos, en tres partes. La parte inicial, que es la que lleva todos los datos, digamos, de la empresa y del empleado. La segunda parte, que es donde están todos los pagos y descuentos que van, digamos, sin detalle, ¿sí? Como son el sueldo de nada del mes, las primas, cesantías, intereses, los aportes, ¿sí? Que ya serían de la parte de las deducciones, entonces aporte salud, aporte pensión, todos esos valores irían en la segunda parte. Y en la tercera parte del reporte irían los valores que generan detalle, entonces todo lo que son las incapacidades, las vacaciones, las horas extras, todo eso va a ir en esa tercera parte. Como les comentaba, eso está en este momento así, pero próximamente, esta semana, la otra, nosotros pues estaremos generando una actualización para ya eliminar la limitante técnica que tiene la versión 7.018, que se pueda generar en una sola salida el reporte, así como se genera en la versión 7.3. Bueno, también nos pregunta, bueno, pero no tenemos una respuesta. No sé, María Eugenia, si tenemos una respuesta para la nomenclatura del reporte 1204, si está documentada o cómo se Okay. explica esa nomenclatura. Sí, de acuerdo. En el archivo de nómina electrónica, en el tercero que les comentaba en la presentación, que es el de paralelo con la DIAN, ahí tenemos, digamos, la explicación de los diferentes campos que lleva el reporte y de dónde viene cada reporte. También tengo entendido que en soporte técnico también generaron un archivo con ese mismo detalle donde está como la explicación de cada columna y el nombre que va a tener. Igualmente, como les comentaba, en esta actualización que se va a liberar, ya también esos títulos van a tener una mejora para que sean mucho más claros, o sea, tratamos de que no sea tan corta la mnemotecnia, pero que no sea tan extenso el nombre del título, porque entonces ya hace que el reporte se vuelva muy pesado y como tiene tantas columnas, pues que sea como un poco más complejo de ver. Entonces, estamos en este momento precisamente ajustándolo para que sea lo más preciso y lo más claro posible. Bueno, esta pregunta también de Paola es complemento de no de la anterior, sino de una previa que tiene que ver con la generación de los tres reportes. Dice que si se generan al mismo tiempo estos tres reportes o hay que ejecutarlos uno a uno. Ok, en este caso sí, cada parte del reporte en la versión 7.018 se tiene que generar una a una, por eso digamos, en la parte donde se va a generar el reporte dinámico, en el bloque del detalle, tiene la opción de cuál es el que vas a generar, si el 1, el 2, el 3. Entonces, cada uno corresponde a una de las partes, digamos, que va a contener el reporte. Eh, para poder también, digamos, visualizarlo en una sola, digamos, en una sola salida, se hizo también como ayuda una macro en Excel que lo que hace es unificar precisamente esas tres partes. Digamos que esto sería una solución temporal, por lo que les comentaba que vamos a liberar, pero sí les puede servir por ahora, mientras, si ya tienen de pronto instalada esta primera versión y quieren hacer la revisión,
Entonces, para que puedan visualizar el archivo, o sea, lo generan en las 3 salidas, cada una de las 3 salidas, y luego con la macro simplemente se arma en un solo archivo para que lo puedan revisar. Bueno, y nos pregunta Franci Roldán si los campos del reporte son todos obligatorios o algunos son opcionales. Ok, existen algunos campos opcionales. En la resolución el valor, digamos, explica cuáles son opcionales y cuáles son obligatorios, pero depende. Por ejemplo, hay unos campos, digamos, que en la explicación, digamos, de la resolución se identifican con 1 y 1. Cuando tienen esa identificación de 1, 1, quiere decir que son campos obligatorios, que sí o sí el campo siempre tiene que ir diligenciado. Cuando están con 0, 1, quiere decir que puede ser que el campo o el valor en este caso vaya, ¿sí? O puede ser 0, ¿sí? Puede no ir. O si ya son campos, digamos, caracteres, entonces va a estar con 1N o 0N. Entonces, que identifica que puede ir el campo o puede ir en nulo. Entonces, con eso es que se identifica si el campo es o no es obligatorio. Listo, gracias. Clemencia Mejía nos pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir para las empresas que no van a tener a Cadena como proveedor tecnológico? Clemencia, lo que está definido es que para nuestros clientes, precisamente el proceso se dividió en 2 fases. Para nuestros clientes que decidan no ir con la alianza Softland Cadena, entonces el proceso quedará hasta el paso de producción de la fase 1, es decir, que se puedan generar los datos y tener el insumo para que nuestro cliente le entregue al proveedor tecnológico que decidan o que hayan escogido, y de ahí en adelante ya el proveedor tecnológico hará el proceso de transformación y transmisión. Y repitiendo de pronto un poquito lo que comentaba antes, son 2 formatos los que pueden utilizar, que son el archivo en Excel o el formato JSON para que le entreguen a ese proveedor. Nos preguntan, no sé si tenemos una respuesta para esta, dice que en dónde se pueden encontrar los archivos Léame, nos pregunta Jenny Hernández. Ok, los archivos LEAMES se generan en el momento en que se hace la actualización en el cliente. En ese momento, en el instalador gráfico, se puede visualizar, hay un apartado, digamos, cuando se está haciendo la instalación, la actualización, donde se puede visualizar en pantalla el LEAME en ese instalador, y ahí se observan pues los cambios que vienen. Cuando se termina de hacer la instalación, o sea, que ya se hace un finish de la instalación, en ese momento, en las salidas que se generan en los logs, también se genera el archivo LEAM. Entonces lo pueden visualizar tanto en el momento de la ejecución o antes de ejecutar, más bien, pueden saber qué es lo que viene en ese instalador, qué es lo que se está actualizando, y al final, cuando ya terminen la instalación, también van a poder obtener el archivo de salida con el léame respectivo. Gracias. De pronto esta, no sé si tenemos respuesta. Nos pregunta Lady Penagos, ¿cómo se visualiza en el reporte dinámico un empleado que tiene fecha de retiro del mes anterior, pero su liquidación se hizo en el siguiente mes? ¿Cómo se visualiza un empleado que tuvo su fecha, su retiro en el mes anterior? Ok, en ese caso debería estar sacando la fecha en que se retiró efectivamente. El pago sí o sí va a tener que ir porque fue en el mes en que efectivamente se realizó. Sin embargo, digamos que ahí puede ser que se presente que en algún momento la DIAN defina cómo se va a manejar ese escenario. En este momento no está completamente definido cómo se va a manejar, digamos, ese caso, pero lo que yo pensaría es de que sí me saque la fecha, porque si bien la causación se hizo en el mes anterior, el pago se está realizando en este mes. Listo, gracias. Maritza Ospina nos pregunta que no, o más bien nos comenta que no encontró el correo para programar la agenda. Maritza, si usted ha recibido los diferentes comunicados que hemos enviado, en el comunicado, en el
penúltimo comunicado antes de la invitación a este webinar, les llegó precisamente a todos nuestros clientes un enlace, ese comunicado, para que ingresaran a la plataforma donde están haciendo ese agendamiento. Si no ha recibido los comunicados, por favor nos lo deja saber para entonces enviarle nuevamente ese último al que hace referencia a precisamente la actividad de agendamiento. Bueno, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Es posible que haya preguntas que no las estoy citando porque todavía no tenemos una respuesta, pero como lo comenté al principio, hacemos el compromiso de dar respuesta y enviarle a todos nuestros clientes que están asistiendo a este webinar el documento con absolutamente todas las respuestas. Y nos pregunta Fabián Sanabria, entiendo que se debe actualizar la aplicación con componentes de base de datos, ¿es cierto? Sí, en la primera fase solo hay actualización de base de datos. Para la segunda fase sí se van a actualizar todos los componentes como son WAR y base de datos. O sea, en esta primera fase sería solamente la parte del instalador, donde se crea pues el grupo, perdón, donde se crean los grupos nuevos, ¿sí? Donde se crea el nuevo proceso, el proceso 56 y el reporte dinámico. Ahí no hay como tal un cambio de WAR. Ya para la fase 2, que si es para hacer la transmisión de la información, sí se va a requerir hacer una actualización de WAR y también nuevamente pues se actualizaría base de datos con las mejoras que se han identificado y pues con lo que se requiera para la transmisión. Norberto Serrano nos pregunta, muchos saludos Norberto, ¿la validación del archivo con cadena se va a hacer directamente con ellos o será a través de Softland? Ok, todo el proceso se va a hacer a través de Softland. A través de Softland se realiza la validación, el envío y la recepción. Francisco Medina nos pregunta adicionalmente si Softland realizará el cargue de la estructura previa de conceptos base en los grupos para la parametrización o todos quedan a cargo de la empresa. Estos deberían estar parametrizados antes de la cita en la instalación, durante o posterior a la instalación. Ok, perfecto. Entonces, es importante aclarar de que hay unos conceptos estándar, digamos que ya están predefinidos o que se van a quedar preconfigurados en los grupos de conceptos. Sin embargo, como les comentaba, hay muchos conceptos que son propios del cliente, son propios de cada cliente. Entonces, ahí hay que tener pues especial cuidado en revisar cada uno de esos conceptos, en qué grupo debería ir para ser reportado en cada una de las clasificaciones que tiene la DIAN. Entonces, sí, a pesar de que vayan preconfigurados unos conceptos, sí se tiene que hacer la revisión de cada uno de los grupos, validando que efectivamente estén los conceptos que deben pertenecer a esa clasificación o a ese grupo, y los que no estén, pues incluirlos. Entonces, sí es necesario hacerlo. Este proceso se puede realizar una vez se haga la actualización, porque en la actualización se están creando los nuevos grupos y se está haciendo pues esa también parte de esa preconfiguración, pero luego se haga la actualización. El primer paso sería entonces proceder a hacer esa revisión de grupos de conceptos y matricular los conceptos que hagan falta o que deban de ir en determinado grupo dependiendo la clasificación que defina la compañía para cada uno de esos conceptos. Ok, nos preguntan si el agendamiento para el agendamiento de paso a producción ya está habilitada la plataforma o se habilita después de que se realicen las pruebas en el ambiente de pruebas. No tenemos quien nos envíe esa pregunta, pero para todos la respuesta es cuando se está haciendo el agendamiento, ustedes van a ver allí una indicación de si lo quieren hacer para el ambiente de pruebas o para el ambiente de producción. De manera que los clientes que ya hayan hecho hayan completado su proceso de validación, de pruebas y demás, nuevamente ingresan a la plataforma e indican que la están agendando para hacer la instalación o habilitar el paso a producción. Bueno, tenemos una pregunta de Efraín Lozano. Nos dice, ¿esta clasificación de los conceptos homologados con la DIAN se hace desde el área de TI o la parte operativa del proceso de nómina?
Ok, en esa pregunta referente al archivo, ¿cierto? El archivo de De nómina electrónica. sí, de los conceptos homologados, correcto, sí. Ok, perfecto. Sí, desde tecnología y desarrollo pues se generó digamos, el archivo con toda la información de los diferentes campos que solicita la DIAN de la información de nómina electrónica y en ese archivo se viene, digamos, lo que es la descripción del campo que solicita la DIAN, el nombre del campo, un detalle de la explicación de la información que debe ir en ese campo y va también detallado el origen ya en HCM de donde se extrae la información para diligenciar ese campo. Entonces, si es un grupo de conceptos, por ejemplo, ahí va a decir entonces ese campo de qué grupo de conceptos está leyendo. Entonces, con eso ya ustedes pueden hacer como la revisión ya más al detalle de cada campo, dónde se está mapeando o dónde es el origen de ese dato, de esa información. Nos pregunta Luis Hernández que si no están actualizados en la última versión y si pasan los días y se actualiza a la nueva, ¿se tendrían inconvenientes con el archivo, en el archivo? No, realmente ahí lo importante es que se haga, pues sí, lo más pronto posible esa actualización, porque pues recuerden que hay unas fechas estipuladas por la DIAN en las cuales las empresas ya deberían de tener una implementación de todo el proceso de nómina electrónica y adicionalmente que ya van a tener que empezar a transmitir esa información a la DIAN. Entonces, realmente aquí la presión es un poquito por el tema de las fechas límites que tenemos por parte de la DIAN. Por eso, entre más pues rápido se pueda realizar la actualización, pues vamos a tener más tiempo de hacer esa revisión, esa configuración de grupos y de tener todo listo para ya comenzar a hacer como tal el proceso, hacer unas pues, revisiones y pruebas como tal en el cliente según tengan estipulados los pasos a producción y pues tener todo listo para dar cumplimiento a la agenda emitida por la DIAN. Lady Penago nos pregunta cómo se realizará en Q7 el proceso de corrección de la nómina electrónica de un empleado rechazado por la DIAN. Ok, para ya este tipo de eventos en la fase 2 viene estipulado cómo va a ser el manejo pues que hasta el momento ha emitido la DIAN. Digamos que va a haber un envío, bueno, ahí les hago un pequeño adelanto. Va a haber un primer envío que es el envío, digamos, de la nómina individual, se llama nómina individual, que sería como el envío normal de la nómina del mes del empleado. Pero si por algún motivo, cuando se reciba la respuesta de la DIAN de ese primer envío, existe un empleado que por X o Y motivo se rechazó porque tenía mal determinados datos o le faltaba información o no había información consistente y lo rechaza, entonces pues ya después va a haber otro envío, digamos con la información de ese empleado que ya vendría a ser por un envío con novedad. Digamos, ellos lo llaman nómina individual o nómina de ajuste. En este caso se generaría una nómina de ajuste y en esa nómina pues ya iría, digamos, los datos corregidos del empleado o con la información faltante del empleado, porque ese caso puede pasar y ya pues en la fase 2 es donde se contemplaría cuál es el procedimiento para hacer como tal esos envíos. Nos pregunta Joana Ortiz si se debe realizar la población o, bueno, el cargue 2 veces, uno en ambiente de pruebas y otro en ambiente de producción. Dos cargues. Sí, digamos que la parametrización de los grupos de conceptos. Ok, entiendo. Sí, digamos que ahí hay un tema y es que si son dos bases de datos diferentes, pues entonces toda esa parametrización que se realice, digamos, en el ambiente de pruebas, pues va a estar independiente del ambiente de producción. Entonces, sí, la sugerencia puede ser de que en esa fase de pruebas, que es cuando se hace como toda la parametrización inicial,
pues se genere como la información de una vez de dónde van a ir esos conceptos que son propios o particulares del cliente, en qué agrupaciones. Entonces se tome de una vez como nota de esa información, y ya cuando se haga el paso a producción, pues se haga como tal la parametrización ya a la fija, porque digamos que en pruebas todavía hay muchas cosas que en el momento en que las vayan validando pueden ir surgiendo con inquietudes de, ay, este concepto no lo tenía, venga, ¿dónde debería de ir? Entonces, la idea es como aprovechar ese conocimiento que se adquirió en la fase de pruebas, y ya en el posterior paso a producción, pues se haga ya directamente la parametrización. Hay complemento, María Eugenia, y es que lo que hemos revisado, y precisamente para agilizar o optimizar más bien el tiempo que estamos asignando o que se está asignando para cada instalación, nuestra recomendación es que se haga, en el ambiente de prueba, se haga una revisión con los grupos que ya están preconfigurados. De pronto se haga una prueba con unos grupos adicionales que no hayan sido configurados, para que, como dice María Eugenia, se vea el proceso que voy a preparar. Pero nuestra sugerencia es que se haga el trabajo ya completo de revisión de todos los grupos en el ambiente de producción. Este es un proceso nuevo, no es un proceso que estemos actualizando de algo que ya venía, digamos, trabajándose en el sistema. No, este es un proceso nuevo, y digamos, la parametrización y demás se puede hacer directamente en el ambiente de producción, porque finalmente son datos. Es como cuando se crea digamos, un nuevo concepto en el sistema, o cuando se crea una cuenta contable para la interfaz contable, que se puede hacer directamente en el ambiente de producción. Una aclaración ahí es que el procedimiento de instalación no está considerando llevar parametrización del ambiente de pruebas al ambiente de producción. Por eso quiero hacer esa aclaración importante. No se está en el procedimiento de instalación de fase 1, lo que se parametrice en el ambiente de pruebas no se llevará, por parte del cliente, no se llevará al ambiente de producción. Lo que vamos a hacer es ejecutar el proceso de instalación para el ambiente de pruebas. Revisamos allí los resultados, verificamos que todos los componentes que describió María Eugenia estén trabajando, y luego se hará eso mismo en el ambiente de producción. La parametrización se tendrá que hacer finalmente en el ambiente de producción. Es nuestra recomendación, y así es como digamos, está concebido este proceso. Nos pregunta Angélica Cardona, para la parte del consecutivo que debe llevar el XML, que dice en la resolución que debe ser generada por el empleador, ¿cómo se va a manejar? Ok, realmente, este consecutivo se realiza desde la generación del JSON, del archivo JSON, que va a ser enviado al proveedor tecnológico. Entonces, en ese momento es que se hace esa generación de ese consecutivo al seleccionar los empleados. De acuerdo. Me voy a volver, aquí hay una pregunta que de pronto podemos responder. Dice Isabel Cifuentes, en nuestro usuario de producción ya están creados, asignados varios conceptos en los grupos de nómina electrónica. La pregunta es, si es necesario incluir esos conceptos en la plantilla de Excel, o únicamente los que hagan falta. Ok, si bien los únicos que se tendrían que ingresar son los que hagan falta, sí la revisión se tiene que hacer completa. O sea, la recomendación es de que hay algunos conceptos que ya están preconfigurados, hay unos grupos de los cuales ya existían que se van a tomar ciertos datos, pero igual debe de hacer parte de ese checklist, digamos, en el momento de la instalación o después de la instalación, de verificar cada uno de los grupos que se van a utilizar para nómina electrónica. Esto con el fin de que pues estemos completamente seguros de que todos los conceptos que estamos reportando en la nómina estén ya quedando matriculados para el envío de nómina electrónica. Nos pregunta Ricardo Enciso, ¿el sistema agrupa por cédula? En nuestro caso, la persona se contratan, en nuestro caso, se contratan personas con varios códigos, con varias fechas de ingreso en el mismo mes. Entonces, la pregunta es si se agrupa por cédula.
Ok, bien, en este caso, dos de los campos que se están yendo en el archivo es el número de identificación y el código de empleado. El número de identificación es un campo obligatorio, un campo mandatorio, ese siempre va a ir. El código del empleado es un campo opcional, sin embargo, nosotros lo estamos enviando. Entonces, lo que va a pasar es que en el caso de los multicontratos o personas que tengan más de un código en la misma sociedad, pues va a salir con cada código el detalle de su pago de nómina de ese código. Eso va a pasar cuando están en la misma sociedad. Si de repente el empleado labora, digamos, en dos sociedades diferentes, pues va a salir en cada reporte con lo que se le paga por esa sociedad. Pero si está en la misma, pues va a salir cada registro con el código, o sea, en ambos con la misma cédula, pero con el código diferente y con los valores de ese código de empleado. Bueno, nos preguntan, ¿Softland va a generar manuales de este proceso? Sí, de acuerdo. Nosotros en cada liberación que generamos una documentación funcional donde tratamos de dar un alcance a lo que se está liberando la actualización e ir un poquito más allá de la parte técnica, explicando de pronto algunos conceptos de la parte funcional para que el usuario pues pueda utilizarla en este caso esta nueva funcionalidad sin ningún inconveniente. Claro que sí. Bueno, a ver si podemos dar respuesta a estas. Yo me he saltado varias que no hemos podido completar la respuesta, pero estas últimas ya nos quedan algunos minutos. Dice Lady Bedoya, una vez se ha hecho la instalación, ¿cuál es la ruta donde queda el archivo Léame? Si no se logró identificar la información durante la instalación. Ok, en este caso, en la misma ruta donde se ubica el instalador, queda en la carpeta de los logs de la instalación y también queda el archivo Léame. En la misma ruta donde se ubique el instalador, un ejemplo, si es en la unidad D de la máquina, en esa misma unidad D se crea la carpeta con los logs y con el archivo Léame. Bueno, nos pregunta Ángela Méndez, ¿las cesantías consignadas a fondos y su descuento deberán ir? Las cesantías consignadas a fondos, no lo recuerdo. Sí hay un campo de cesantías, si no estoy mal. Sí hay un campo de cesantías. Igual, María Eugenia, entiendo que hay diferentes conceptos que se formulan en el sistema para el pago Sí. de cesantías, bien sea Ujú. transferencia a fondos o que se Parciales, entregan al correcto. Las empleado. parciales fijos sí van. Ajá, exacto. Exacto. Entonces, como es una parametrización en grupos, sería interpretar bien en la resolución si deben ir todos los conceptos de cesantías independientes si van para fondos o se le entregan al empleado. Correcto. Bueno, nos pregunta Joana Ortiz si la instalación es por usuario. La instalación es por usuario. Bueno, realmente la instalación se tiene que hacer una sola vez. O sea, digamos, si en el cliente están en una versión 7322, pues simplemente van a tener que hacer la instalación una vez. Las instalaciones siempre se hacen con el usuario propietario, digámoslo así, o el dueño de los objetos de la aplicación. Y simplemente ya con esa instalación y recreando los perfiles, los usuarios que tengan, digamos, determinados perfiles y a los cuales pues se les recree el perfil, van a tener esa opción ya disponible para poder realizar el proceso. Ya pues depende en el cliente cómo lo manejen, qué usuario es el que va a estar encargado de hacer ese proceso, si va a ser el mismo usuario que hace el proceso de nómina o si va a ser otro usuario diferente. Sí, quizás ahí, María Eugenia, yo estoy interpretando que normalmente existe un usuario, un esquema en la base de datos, un usuario dueño de los objetos, en ese es el que se va a hacer la Correcto. instalación. No se va a hacer una instalación si, por No. ejemplo, nuestro cliente tuviera 5 o 6 usuarios que operan No. el sistema, no. Se hace solamente para el usuario que es el dueño de los objetos del sistema. Correcto.
Nos pregunta Yalady, ¿cómo está? Yalady Rolón, de Barranquilla. Nos dice identificar cambios necesarios en los grupos de conceptos en el ambiente de pruebas. ¿Es suficiente con modificarlos ahí o se debe reportar de alguna manera para que en el ambiente de producción queden aplicados? ¿O habría que volver a hacer esos ajustes en producción? Efectivamente, Yalady, como lo comentábamos hace un rato, el trabajo de parametrización se va a hacer lo van a hacer nuestros clientes, la parte de grupos y demás, se van a hacer en los ambientes de pruebas. Se puede chequear allí, crear uno o dos grupos de los conceptos que no están preconfigurados, pero el trabajo de revisar absolutamente todo debe hacerse en producción. Vuelvo y repito, no vamos a llevar parametrización que hagan nuestros clientes en el ambiente de pruebas, no se va a llevar al ambiente de producción. Hay clientes que nos han dicho, tenemos que hacer el proceso completo. Para ellos hemos aclarado que entonces tendrán que parametrizar completamente en el ambiente de pruebas. Seguramente ellos van a tomarse un poco más de tiempo y lo tendrán que repetir en el ambiente de producción. Nos pregunta Luis Hernández, si trabajo con la versión actualmente que maneja 3 archivos, cuando se actualiza la nueva versión que genere un solo archivo, ¿puede presentar diferencias? ¿Qué sería lo más recomendable al actualizar la versión? ¿Para trabajar con un solo archivo se generará doble revisión? No, digamos que esto va a ser casi que transparente. Lo único que o sea, no van a tener que volver a, digamos, a parametrizar. Simplemente lo que van a ver es que cuando ya generen el reporte dinámico en la versión, si ya lo tienen en este momento instalado y les está sacando las 3 salidas y hacen la actualización, que vamos a liberar, donde ya se soluciona el tema técnico que impedía que se pudiera generar de una vez en una sola salida, como en 7.3. Simplemente luego de la actualización ya chequean nuevamente la generación del reporte y ya va a salir o debe salir en una sola salida. Bueno, ok, todavía tenemos varias preguntas a las que estamos trabajando en la respuesta. Sin embargo, pues nos quedan algunos minutos. Simplemente quiero recordarles con lo mismo que iniciamos este webinar, y es, por favor, revisar que ya tengan ustedes reservada su fecha y hora en la agenda, tanto para la instalación en el ambiente de pruebas como para ya hacer el paso a producción. Muy importante eso. Estar muy pendientes de los comunicados. Seguiremos informando a través de este mecanismo las siguientes etapas, tanto de esta fase 1 como de la fase 2. Por favor, entonces, tener mucho cuidado. Bueno, les recomendamos que escojan la fecha para agendar la cita de instalación, de manera que no tengan que cancelarla, y de esa forma nos ayudan ustedes a atender con más oportunidad a todos nuestros clientes, y también evitan el riesgo de tener que reagendarse en fechas mucho más allá de las que tenemos planeadas, o sea, que les toque casi que al final, porque la agenda, pues ya según nos reportaban desde el área de soporte esta mañana, ya tenemos más o menos el 60-70% de los clientes con agenda, de manera que entonces muy importante que se cumplan las que ya tenemos registradas, que no se muevan en lo posible, porque se puede generar un atraso de pronto importante para este cliente que lo deje o para última hora, o que decida cambiarlo en último momento. No sé, María Eugenia, si tenemos alguna, o Silvia, si tenemos alguna recomendación adicional. No, pues lo que les comentaba, tratar de empezar con el proceso de actualización pues lo más pronto posible. Digamos que en la medida en que logremos tener esa revisión de las agrupaciones y esa parametrización de grupos en cada cliente, porque cada cliente es muy diferente, cada cliente tiene sus particularidades y tiene sus propias interpretaciones. Entonces, por eso es que es importante que cada uno se tome el tiempo de revisar cada uno de los grupos y validar que efectivamente cada uno de sus conceptos o sus rubros estén
parametrizados según su interpretación y el uso que se le da en cada una de las compañías. Entonces, nosotros por parte de TID, pues estamos trabajando fuertemente en todos los cambios y todas las aclaraciones de los diferentes escenarios que aún no han sido como aclarados por parte de la DIAN. Entonces, seguramente sí es posible que en algún momento se presenten actualizaciones en el momento en que la DIAN lo defina, y pues nosotros estaremos siempre muy atentos para responder lo más pronto a esos requerimientos de la DIAN, y pues para que todos ustedes tengan la información también lo más pronto posible. Bueno, ok, entonces nuevamente repito que hacemos el compromiso de todas aquellas preguntas que ustedes nos formularon y que no fueron atendidas en este tiempo. Les vamos a enviar el documento completo con tanto las que presentamos respuesta ahorita como las que nos quedaron por responder. De manera que entonces simplemente queremos agradecerles a todos por la asistencia, por el compromiso con este proceso, porque entre ambas partes que estamos trabajando, como lo mencionó María Eugenia en algún momento, esto ha sido un reto grande, aunque parece un proceso sencillo de definir, ha implicado muchísimas actividades, muchísima coordinación, no solo entre nuestras áreas, sino también con terceros y con nuestros mismos clientes, por las particularidades que algunos de ellos tienen en sus procesos de instalación, cumplimiento con temas de seguridad, con ambientes de prueba, con ambientes de producción. Entonces, ha sido un reto importante y pues queremos, como lo comentó también nuestro director general en el anterior webinar, no dejar que se nos acumulen las diferentes actividades que tenemos planeadas, y definitivamente nos toque muy encima sobre la fecha que está anunciada por la DIAN, que es 1 de septiembre, estar haciendo ajustes o pruebas, lo que nos va a poner o va a agregar un nivel de presión que no queremos que ni ustedes ni nosotros tengamos. Entonces, simplemente invitarlos a que por favor sigan atentos a los comunicados, estén pendientes de sus agendas, de este proceso, y cualquier inquietud, cualquier pregunta la pueden enviar a través de la plataforma de casos de Footprints, que es como la herramienta que más utilizan nuestros clientes para nuestra interacción con el área de soporte. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos veremos en el próximo evento. Muchísimas gracias.